inicio que deja claramente establecido de qué estamos hablando. Una violación gravísima a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. También de una intrusión, como ya lo decía en mi primera intervención, a una facultad que le corresponde al Estado mexicano. Los niños tienen derecho a tener una educación integral que les permita contar con las herramientas emocionales y los conocimientos para poderse integrar a la vida. No puedes sustraer a un niño y ponerle barreras que le van a impedir relacionarse adecuadamente con los demás, o pensar que tú lo puedes formar en tus contenidos y que estos van a chocar con la realidad. Entonces, realmente es muy grave lo que se pretende hacer, y además también comentar algo que me parece fundamental. Esto que tú decías, que la falta de conocimientos en educación sexual, que creo que ese es uno de los elementos que más motiva la promoción de estas iniciativas por parte de algunos padres de familia, me parece increíble. O sea, no lo puedo creer que los padres de familia vean en la educación sexual un peligro, cuando deberían conocer estos datos claramente, donde los niños, por falta de educación sexual justamente, está generando que tengamos hoy en este país, también tengamos los primeros lugares de embarazos adolescentes, de niñas que están siendo embarazadas porque no tuvieron acceso a este tipo de información. El pretender que bajo la educación y bajo la tutela, como bien lo decían, bajo la protección de los padres que niegan la autonomía del niño, estamos generando un problema de violencia muy grave en este país. Estamos propiciando los embarazos adolescentes y estamos truncando la vida de esos niños, niñas y jóvenes porque no tienen acceso a una educación sexual clara, que no tienen también acceso al conocimiento, que es fundamental, de los derechos humanos. Este mundo ya cambió. No podemos negar que estamos en una mudanza permanente donde hay un derecho fundamental que a los niños se los tenemos que garantizar, que es la autonomía de la persona. Los niños también son seres autónomos. No son propiedad ni del padre ni de la madre. Ellos tienen derecho a decidir quién ser y cómo ser. Y con este PIN parental, pretenden mantener estas viejas ideas que aquí ya se comentó, que vienen de la Edad Media. No es posible. Entonces, yo sí estoy muy preocupada porque crezcan este tipo de movimientos, porque se utilicen justamente en las campañas electorales y porque al final el gran afectado al limitarle los derechos humanos, al limitarle la educación sexual, al evitarle una educación humanista donde se respete la diversidad en todos sus sentidos y donde se garantice la igualdad sustantiva, donde los niños no carguen con esa vieja idea de que tenemos roles distintos los hombres y las mujeres, sino que se eduquen en la igualdad, que nos empecemos a ver como iguales, que nos reconozcamos en el otro, es verdaderamente un atentado contra los niños. Ese sería mi primer comentario. Y bueno, pasaríamos a la segunda pregunta, no sin antes, quisiera comentar que nos están siguiendo algunas personas y les vamos a mandar unos saludos. El primer saludo es para Liliana Lecoco, Admira de Puebla, también Margarita Urias, Jennifer Navarro, Jessica Díaz, y al Consejo Ciudadano, Apolo Acosta de Pachuca, a César Morales de Zipina, Sinaloa, que las está escuchando a las dos, está muy contento de que estén aquí. Y bueno, también dice Anilú que los padres responsables no manipulan, forman solamente hombres y mujeres responsables. Aquí ya tenemos una primera reacción. Dice Sindel Gutiérrez, efectivamente los niños no son un experimento. Nos saludan también de Zipina Tlaxcala, de Sinaloa. Dice, gracias por tu comentario, Sindel Gutiérrez. Con los niños no. Y también nosotros nos sumamos con los niños, no. Los niños son seres autónomos. Y Yolanda Castillo, dice que se debe legislar ya como delito grave cualquier abuso a los menores de edad. Correcto. Y bien, pues son estos primeros comentarios y yo pasaría ahora sí a la segunda ronda para que nos sigan
dando luz en este tema que de verdad estoy muy agradecida y yo supongo que quienes nos escuchan también, pues porque es muy importante que las personas y los niños también conozcan claramente cuáles son sus derechos humanos. Por eso quiero hacer una segunda pregunta. Ya vimos claramente que el PIN por sí mismo es violatorio de derechos humanos que están establecidas en la Constitución y en diversos convenios internacionales que tienen rango, el mismo rango que la Constitución. Mi pregunta sería, ¿cuáles son las alternativas y medidas que ustedes proponen que deben impulsarse para salvaguardar los derechos humanos de las infancias? Es decir, ¿cómo podemos protegernos de estas intentonas que quieren ellos hacerse cargo de la educación y eliminar este tipo de contenidos para sustraer a los niños de la realidad? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la agenda que proponen para que podamos impulsar desde la sociedad civil acompañada por muchas diputadas, que además quiero comentarlos, y muchos diputados que estamos absolutamente en contra de cualquier iniciativa que afecte la autonomía y los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes? Y bueno, esa es la pregunta y ahora vamos a empezar. Bueno, seguimos en el mismo orden. Nelia, adelante.